Quiero empezar, Gustavo, por vos, por una cuestión de tratar de aterrizar este escenario internacional tan complejo. Si este evento lo hacíamos hace 4 o 5 meses, por ahí teníamos una inercia mucho más positiva, porque el petróleo estaba arriba de $70, porque Trump todavía no había acentuado su guerra con China en términos comerciales, por más que ahora parecería haber alguna situación de, por lo menos, de apaciguar esa confrontación. Veremos en 30 días o en 20 y pico de días cuando venza el plazo que dio la administración norteamericana para definir aranceles, qué pasa. Pero si tuvieses que traer ese escenario a la Argentina, ustedes son proveedores globales de caño, usted es un jugador, un player recontra expandido en todo el mundo, ¿cómo lo traes? ¿Cómo lo aterrizas este escenario actual? Bueno, primero buen día a todos, gracias por la oportunidad, Nico. Al fin de cuentas lo que estamos viendo en el mundo es una China que ha crecido hasta el punto de que el 35% de la producción industrial del planeta ya está en China. Y ha generado esto ciertos desequilibrios que hacen que reaccionen otros mercados. Estados Unidos empieza a tomar las medidas de las que estabas hablando para tratar de fortalecer nuevamente su empresa local, su dinamismo local y tratar de revertir esta situación que le genera un déficit. Esto, al fin de cuentas, genera incertidumbre en el mundo y lo que hace finalmente es que empieza a retrasar las inversiones con esta incertidumbre. Por otro lado, de hacer notar también que la OPEP anunció que ahora a partir del 1 de junio aumenta su cuota de producción en unos 400.000 barriles. Entonces, el retrasarse las inversiones genera un parate en la demanda, entonces baja la demanda y aumenta la oferta con lo de la OPEP. Esto hace que el precio del barril se venga abajo, y hoy estemos del 85 saludable que veníamos viendo, estemos en 65. Esto a Argentina le pega. Evidentemente, las petroleras en Argentina, la capacidad de inversión está muy relacionada a la generación del cash flow operativo y con esto se financian. Así que una baja así de importante en el precio de los hidrocarburos claramente les pega y hace que quizás esta velocidad que veníamos viendo, en donde de una balanza comercial energética deficitaria hace unos años, hace que el año pasado ya haya sido positiva en 5.600 millones y se esté pronosticando para este año ya entre 7.500 y 8.000 millones de dólares de balanza positiva, quizás con este tema se ralentice un poquito. Ahora, de todas formas, lo que vemos para adelante, Vaca Muerta es una cosa maravillosa y la oportunidad está. Se ha desarrollado hasta autoabastecernos en gas con el Perito Moreno y la reversión del norte, importante con lo que escuchábamos de Bolivia, porque las provincias del norte se quedaban sin gas, dada la baja constante de la producción en Bolivia, y la reversión del norte lleva gas a las provincias del norte. Entonces, todo esto ha hecho que la infraestructura necesaria para abastecer a Argentina esté construida. A partir de acá, para seguir explotando Vaca Muerta, son necesarias los proyectos de inversión que veníamos escuchando. Tanto el Vemos para exportar oil como los proyectos del LNG de PAI y de YPF. Súper interesante como primer pantallazo inicial. José, por un lado, agradecerte la participación. Cuando revisábamos el programa, nos dimos cuenta que necesitábamos un speaker que hable desde un productor de crudo en Vaca Muerta, y Vista es un productor recontra dinámico, el que, si se quiere, en los últimos años viene marcando la posta en producción de petróleo, para entender también cómo había reaccionado, cómo reacciona una compañía que produce petróleo frente a un escenario de caída del Brent, frente a un escenario donde el financiamiento por ahí empieza a escasear un poco. Si bien la compañía acaba de lanzar un bono súper interesante a muy buena tasa, pero ¿cómo atajan ustedes desde Vista, retomando un poco este pie que te deja, Gustavo, el escenario actual de cierta incertidumbre, digamos? Bueno, gracias, Nicolás, por la oportunidad y por dejarnos participar del evento. Y buen día para todos. A ver, de nuestro lado, y un poco tomo, lo escuchaba recién a Gustavo, decía 65, hace una semana era 60. Digo, vos lo dijiste, hace 3 o 4 meses otro escenario completamente distinto, con lo cual, de nuestro lado, la óptica es un poco la de siempre. Estamos en una industria que tiene altibajos, es algo normal y la respuesta para nosotros es con agilidad, ¿no? Es como siempre hemos manejado distintos escenarios, distintos contextos.
en particular es complejo. Y en lo particular también para nosotros, con un cambio importante que tuvimos en el último tiempo, que fue la adquisición de la marca Chica, con lo cual hoy nosotros estamos parados como primer productor independiente de petróleo, uno de los principales productores de petróleo de vaca muerta, y eso nos da la oportunidad para realmente en este contexto concentrarnos en lo que nos tenemos que concentrar, y es hacer foco en eficiencias. ¿Cómo somos cada vez más eficientes? Sabemos que hay una oportunidad enorme para ser más competitivos, especialmente cuando refiere a costo-pozo, ¿no? Así que para nosotros el partido va por ahí y es una excelente oportunidad. Es una excelente oportunidad aprovechar este momento para enfocarnos en las eficiencias que tenemos que lograr, en cómo aumentamos la competitividad costo-pozo. Va por ahí, Nico. Dos preguntas puntuales y luego abrimos con los dos midstream, el del Val y OTI América, digamos. Si vos tenés un poco el programa, digamos, de inversiones de la compañía o de desarrollo de producción de la compañía, si se puede ver afectado por este escenario, para entender también cómo va a ser aprovechada la infraestructura de midstream. Y después me parece muy interesante lo que decías de que es un contexto que los fundamentos están, pero tenés que ser muy competitivo, muy eficiente. Los costos en dólares en la Argentina es un problema, por cuestiones exógenas al sector, la apreciación cambiaria y demás. Es un tema, de hecho, después del coffee estamos haciendo un evento, Innovation Talks, el primero justamente para pensar en cómo buscar eficiencias al mismo tiempo que buscas crecer. Pero nada, esas dos preguntas, digamos, ¿cómo ves por un lado si el programa de inversión de la compañía se puede ver afectado por esta situación? Y por otro lado, este mensaje de dónde ser eficiente, cómo ser competitivo con toda la cadena de valor, digamos. Sí, a ver, por un lado, como te decía antes, ¿no? de nuestro... particularmente para Vista, el hecho de haber comprado la marca Chica no es menor, lo cual eso cambia rotundamente nuestro escenario particular. Pasó hace 2 años el anuncio, con lo cual claramente los planes cambian. Ya lo anunció Miguel, vamos a estar dando guidance ahora el próximo Q, con lo cual está clarísimo que el plan cambia para nosotros. En términos de eficiencias, y lo vamos a ir comenzando a lo largo del panel, tenemos una plataforma basada en tecnologías, y es particularmente lo que a mí me compete, que nos permiten todavía tener mucho camino para recorrer, para ser mucho más eficientes. Y en este contexto en particular, de vuelta, insisto, es un muy buen contexto para enfocarnos cómo logramos eficiencias. Un mercado de US tal vez un poco deprimido también nos permite traer tecnologías, reevaluar nuestra cadena de abastecimiento para capitalizar esas eficiencias. Así que va por ahí. Totalmente. A ver, abriendo el subcapítulo de mi streamer, Ricardo, quiero empezar con vos, digamos. Hace 2 años lanzaron el proyecto Duplicar Plus, o corregime un tiempito más por ahí, y en el medio tuvieron que surfear distintas complicaciones. Una economía muy cerrada para importar insumos o equipamiento estratégico, mucha brecha cambiaria que te complicaba mucho definir costos del proyecto. Finalmente lo terminaron hace un mes y medio. ¿Cómo definirías el valor que te aporta esa ampliación de la infraestructura de Oldelval, digamos? Bueno, buen día para todos. Bueno, primero yo estoy súper contento de que hoy estemos hablando de una obra terminada y ya no más de un proyecto, ¿no? Sí, estuvimos hace 2 años con un proyecto. Para que un proyecto de este tamaño se transforme en una realidad, hay muchísima gente atrás trabajando, mucha coordinación con las empresas, mucha coordinación con entes municipales, provinciales, nacionales. Así que sí, después de 2 años, ver que esta obra es una realidad es realmente una alegría. Y sí, como decís, la obra pasó por 3 etapas muy definidas. La primera era el diseño y gestarla. Teníamos que hacer una obra en un tiempo que no fuera muy largo y también que tuviera un tamaño que pudiera, digamos, satisfacer en la mayor medida posible la necesidad de la cuenca. Había un tema de tamaño y tiempo, ¿no? Si hacíamos el tamaño de obra que se requería en ese momento, por ahí era mucho tiempo, y si hacíamos algo muy rápido, era muy chico. Eso también había que coordinarlo con OTA, ¿no? Que también tenía que hacer un proyecto de las mismas capacidades y tiempos, ¿no? Así que ese fue el primer gran desafío, diseñar
ese tamaño ideal, ¿no? Para que hoy podamos estar no con una capacidad ampliada de 300.000 barriles. El segundo gran desafío fue la firma de 21 contratos, ¿no? Había que firmar 21 contratos de ship-or-pay para todos iguales y que todos más o menos estuvieran conformes con esos contratos y asignar esa capacidad limitada por la necesidad que había de una manera lo más justa y prolija posible, que también fue otro gran desafío. Y finalmente el gran desafío de la obra, que es la ejecución de una obra que siempre está en los costos y los tiempos, ¿no? Cumplir con los tiempos y cumplir con los costos. Como decís, la obra atravesó un contexto macroeconómico muy difícil. Hace 30 años que estoy que trabajo en la industria, hemos vivido todos, hiperinflaciones, corralitos, devaluaciones, pero nunca que no hay dólares para poder importar insumos, ¿no? Y eso nos sucedió justo en la mitad de la obra. Eso nos generó, digamos, que una subetapa de la obra se demorara, pero bueno, nos juntamos con nuestros contratistas principales, tuvimos que redefinir un poco la obra y finalmente la obra, bueno, se terminó 2 meses antes de lo comprometido. Así que sí, un esfuerzo titánico, digamos, de nuestros contratistas, especialmente también de nuestros colaboradores en Oldelval. A mí me parece que está bueno visibilizar este tipo de cuestiones porque te da cuenta de la resiliencia que tenés que tener para empujar un proyecto, digamos, en un escenario que por ahí es adverso, que es novedoso en lo malo, no en lo bueno. Entonces, tener esa capacidad, esa resiliencia, ese espíritu de decir, bueno, vamos para adelante igual, más allá de que el primer día por ahí te demoralizás y después seguís, es interesante. Antes de pasar a Guillermo, quiero preguntarte una primera pregunta de cómo sigue, digamos, si se quiere la cartera de proyectos de Oldelval, si es que lo tienen. Hay ampliaciones hacia el norte, Neuquén, si es que el hub de Vaca Muerta, que hoy tenés con la Amarga Chica, con Loma Campana, con Bandurrias, pasás hacia el norte con Bajo el Choique, con La Escalonada, con los Toldos, áreas de ese tipo. ¿Qué proyectos ves de Oldelval, si es que los ves, digamos? Bueno, primero para poner en contexto, con la terminación del proyecto Duplicar y el Rosa Negra de OTA, la capacidad de evacuación de la cuenca hoy es de unos 750.000 barriles, ¿no? Unos 550 hacia el Atlántico y 200 entre Chile y alimentar la refinería de Luján de Cuyo. Así que ese es un punto de... Nosotros hoy estamos trabajando, estamos firmando a fin de mes un contrato del proyecto Duplicar Norte, que sería la ampliación de Oldelval aguas arriba de Allen y que sería justamente conectar el hub norte, digamos, de Vaca Muerta, la zona de Rincón de los Sauces con Oldelval, digamos, con Allen, digamos. Ahí se va a conectar con el proyecto Duplicar. ¿Estás firmando el contrato de construcción o estás firmando el contrato con los cargadores, digamos, no? No, estamos firmando contrato de ship-or-pay con 3 cargadores principales, una obra de unos 380 millones de dólares, 200 kilómetros de ducto, que como te decía conecta la zona de Rincón de los Sauces con Allen, nuestra estación de bombeo principal, un ducto de 24 pulgadas, que va a tener una capacidad inicial o una puesta en marcha temprana de fines del 2026 y se va a terminar en mediados del 2027. Y con esa obra, con ese Duplicar Norte y la terminación del Vaca Muerta Sur, la capacidad de evacuación de la cuenca va a alcanzar el 1.200.000 barriles. Así que yo creo que ya por mucho tiempo el cuello de botella de la cuenca va a dejar de ser el transporte. Y bueno, aparecerán otros cuellos de botella, pero ya por suerte no va a ser más el transporte, ¿no? Está buenísimo. Le das pie también a Guillermo, digamos. Acaban de terminar la ampliación de OTA América, digamos. Es un proyecto que, de vuelta, los que conocen Bahía Blanca saben lo importante de ese proyecto. Para Argentina en su conjunto, si uno mira los números gruesos, Argentina exporta a raíz de $2.000 per cápita, digamos. O sea, es un número muy bajo. Chile exporta cerca de 4.000, Brasil está arriba de 3.000. Entonces es imposible estabilizar macroeconómicamente o resolver restricciones externas si no hay más exportación por lo menos de petróleo, mi opinión es esa. Y este proyecto de OTA te permite encarar eso. ¿Podés contar un poco cómo llevaron adelante el proyecto y también hacia adelante si pueden espejar esto que está haciendo Oldelval o qué tipo de inversiones les requiere? Sí, cómo no. Bueno, buenos días a todos. Es muy agradable estar aquí con toda esta extraordinaria presencia de asistentes. El proyecto de OTA se empezó
más o menos en consonancia con el del VAL. Siempre decimos que este es un único sistema logístico que tiene dos componentes. Uno es el ducto, que tiene que traer la molécula desde la cuenca hacia el Atlántico, y otro el almacén logístico, donde esa molécula se junta, se prepara, se acondiciona y se embarca en buques. Entonces, esos dos componentes trabajaron en paralelo. En el proyecto, cuando se empezó a generar, fue similar. Tuvimos que trabajar primero junto con los productores interesados en mover esas moléculas hacia el Atlántico. En el caso nuestro fueron 16 contratos. Y lo que se buscó fue satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto a lo que necesita una terminal marítima. La terminal marítima tiene el aditamento que en realidad tiene que ser el gigantesco pulmón, el almacén, que pueda absorber todas las contingencias climáticas o logísticas que tenga el sistema para que no se pare la producción. Entonces tienes que actuar como una suerte de pulmón, lo que te requiere tener una capacidad de tancaje, y por eso diseñamos agregar 6 tanques de 50.000 metros cúbicos cada uno, 300.000 barriles, de los cuales ya hay 3 en operación, y aparte un muelle para poder mover la salida de productos, que en realidad también es una obra desde el punto de vista de ingeniería muy interesante, porque no es un muelle como uno se imaginaría que en el Río de la Plata. Este muelle está localizado a 2 kilómetros de la costa, y para llegar hasta esa ubicación se construyó una pasarela que, les reitero, están todos invitados a asistir. Es una experiencia recorrer y caminar esos 2 kilómetros hasta llegar en el medio de la ría de Bahía Blanca, que es un lugar bastante inhóspito. Pero de esa manera podemos tener un muelle con capacidad para manejar desde Panamax hasta Suezmax, es decir, buques que mueven hasta 1 millón de barriles, y de alguna manera estamos dando respuesta a la necesidad hoy de la cuenca de poder estar haciendo exportaciones. El día de hoy ya se están exportando 200.000 barriles a través de este sistema. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Atravesamos todas las circunstancias de nuestro amado país. Yo siempre digo, vivir en la Argentina es como vivir en una montaña rusa, con altos, bajos, días buenos, días malos, situaciones complejas, situaciones favorables, pero en realidad siempre tenemos que estar preparados para resolver la contingencia del día de hoy y del día de mañana. Entonces tuvimos issues con la importación de materiales, tuvimos issues como para poder poner en marcha esa máquina. Para poder construir 6 tanques tuvimos que directamente no hacer como a uno le encantaría una obra, de contratar un EPCista y que poder interactuar con todos. Tuvimos que trabajar con 4 EPCistas. 3 EPCistas haciendo 2 tanques cada uno y un cuarto para hacer toda la construcción mecánica de la obra más el muelle. Si no, era imposible lograr terminar la obra en tiempo y forma, y eso se logró con un equipo de trabajo muy, muy fuerte, que tuvimos incluso colaboración de nuestro socio, armando un equipo, tratando de poner todas las piezas juntas, y bueno, estamos muy felices de que finalmente ya hemos logrado ya tener este muelle, y estamos muy prontos a recibir el primer barco, calculamos que va a ser el martes, miércoles próximo. Guillermo, cuando Ricardo hacía referencia al Duplicar Norte, digamos, este proyecto nuevo, digamos, que están lanzando, que ojalá se materialice, ¿eso les puede obligar a ustedes a hacer algún tipo de inversión adicional, o con la inversión o la infraestructura que tienen ya en Puerto Rosales y demás, en Bahía Blanca, ya están preparados para abastecer esa demanda? Eso depende un poco de las necesidades propias de los productores. Nosotros decimos siempre que Vaca Muerta es un proyecto maravilloso y que de alguna manera tiene un efecto que permitiría finalmente nacer a nuestro país y llevarlo al lugar que quiere. Ahora, esa potencialidad extraordinaria que tiene solo se puede cristalizar si tienes la infraestructura para mover esas moléculas desde la cuenca hacia los lugares donde la vas a necesitar. Esa infraestructura siempre, como un proveedor de servicios logísticos, responde a las necesidades de los clientes. Hoy día los clientes dicen, en principio creemos que estamos bien, pero puede ser que mañana si necesitamos crecer, podemos construir almacenamiento adicional, podemos expandir nuestra capacidad de bombeo. Lo que sí estaría bueno es no tener que implementar soluciones, llamémoslas de apuro, porque la logística es corta frente a la necesidad de la producción. Hasta el mes de marzo nosotros estamos recibiendo crudo desde Vaca Muerta en camiones, porque la logística no alcanzaba. Y eso significa realmente un contrasentido, y ustedes serán uno de nuestros clientes en ese sentido, pero es una necesidad. Entonces, siempre vamos a encontrar la forma de proveer soluciones, pero buscamos que las soluciones sean las mejores para toda la industria. Totalmente. Gustavo, vuelvo a vos, pero corriéndote un poco de eje, digamos. Antes como proveedor de un insumo estratégico como caños, tubos y demás, a preguntarte como empresa proveedora de servicios. O sea, Tenaris en los últimos 3-4 años tomó un rol
importante en toda la área de completación de pozos, digamos, con los equipos de fractura y demás. Por ahí primero por necesidad, porque lamentablemente en este escenario complicado de Argentina faltaban empresas con capacidad y se tuvieron que meter ahí y generar valor ahí. Pero después uno ve que de repente vieron que era una plataforma para potenciar y que proyectarse a mediano y largo plazo. ¿Cómo ves ese rol de Tenaris como proveedor de servicios? Primero en lo que tiene que ver con fractura, pero también si están evaluando algún servicio complementario con el que puedan tener alguna sinergia, digamos. Sí, a ver, yo diría primero para sacar algunas dudas respecto a los problemas que hay con los tubos hay. Bien. Así que seguimos invirtiendo para asegurarnos que lo que sea necesario esté disponible. Ahora, la muestra que tenemos respecto de cómo vemos el futuro ha sido haber visto una oportunidad en el área de servicios y haber decidido invertir ahí. Arrancamos con el fracking hace unos poquitos años, ya tenemos 2 equipos operando, hemos hecho más de 5.000 etapas de fractura, somos la tercera empresa de servicio detrás de Schlumberger y Halliburton a nivel de volumen de fracking. Y estamos construyendo en este momento el tercero, que va a venir con una tecnología, un DGB Tier 4, con lo cual es de lo más avanzado que hay. Esperamos que esté disponible ya en el segundo cuatrimestre del año que viene. Esto ya llevamos a invertir unos 240 millones de dólares. Esto es una muestra del interés que tenemos y cómo vemos hacia adelante el mercado en Argentina. Abrimos una base en Vista Alegre y basados en las experiencias que hemos tenido y lo que hemos aprendido en Argentina, está pasando algo bastante raro en el planeta, que es casi el 70% de los pozos tienen al menos una de las etapas hechas con drilling with casing. Cosa rara en el planeta. Pasa acá y en otro lado no pasa. Así que ya estamos empezando a construir. Hemos diseñado a construir un spudder rig que va a estar dedicado a hacer guías con drilling with casing, que estamos seguros que va a mejorar la eficiencia, va a bajar los costos. Así que seguimos ampliando las inversiones previstas. No quiero dejar de mencionar los 400 millones de dólares puestos en los parques eólicos que abastecen entre el 80 y el 85% de lo que consume ya el Siderga. Déjame hacer un doble clic acá porque realmente no estaba al tanto de este proyecto. O sea, lo que van a hacer concretamente es diseñar un equipo que está en etapa de diseño, de ingeniería, o ya lo están lanzando. No. Ya está aprobada la inversión, ya está diseñado el equipo, tiene que ser, va a estar dedicado a hacer solamente las guías, tiene que ser muy rápido en armarse y desarmarse, y vamos a perforar las guías haciendo drilling with casing. Una tecnología que en el mundo se desarrolló y no avanzó. En Argentina es el único país donde está pasando... Es un equipo de perforación con ciertas especificidades para hacer la parte inicial parte inicial de los pozos. Wow, llegaremos hasta ahí y después veremos cómo sigue. José, digamos, no sé si querés complementar algo en términos de como productor en esto que dijo Gustavo, pero si no, déjame retomar un poco lo que tiene que ver la agenda de eficiencias y competitividad, que me parece que está bueno como mensaje también para la audiencia. Preguntarte si podés dar algún ejemplo concreto de cosas que están haciendo en esa agenda. No sé si querés complementar algo de lo que dijo Gustavo ahí, digamos. No, claramente va por donde dijo Gustavo. Ya estamos en conversaciones con el equipo de Tenaris. También nosotros estamos haciendo casing drilling desde que comenzamos el desarrollo, con lo cual todo este tipo de proyectos y empezar a pensar de vuelta, distinto a la cadena de abastecimiento de cómo construimos los pozos, es la clave. El proyecto del spudder rig es fundamental. Nosotros en lo particular hoy tenemos con canteras de cercanía, abastecemos nuestra lana de fractura desde Río Negro, tenemos nuestra propia subsidiaria haciendo eso, tenemos el primer rig eléctrico operando en Vaca Muerta, con lo cual todos estos ejemplos son claramente la plataforma ideal y donde nos tenemos que concentrar ahora para lograr esas eficiencias, ¿no? Yo lo escuchaba a Ricardo, mismo también Guillermo, los desafíos de ellos de lograr esa infraestructura en tiempo, forma. Nosotros estamos contando horas en los pozos. Hoy estamos con tecnología para automatizar la perforación de las secciones curvas. Estamos contando 10 horas de eficiencia como un logro excelente, y eso en definitiva es por cada equipo perforador enganchar un pozo más al año, multiplicarlo por todos los equipos que tenemos, y en definitiva es estar preparados para
poder crecer y bueno, llenar toda la infraestructura que venimos comentando, ¿no? Sí, de alguna manera también tratar de ser muy ágil y entender que hacer lo que te pide el contexto, digamos, más allá de que sea lo que tenías previsto o no, también de alguna forma para prepararte si el ciclo se transforma en un ciclo de alta o un horizonte de mayor nivel de precios o mayor nivel de claridad, digamos, estar muy rápido para reaccionar. Eso un poco es el espíritu que tienen siempre vista, digamos. La verdad que si uno mira no sé, son 7 u 8 años que empezaron a operar. 7 de operación. La verdad que vieron muy claro todo lo que era el modelo. Miguel Galucho siempre lo dijo, el petróleo es el botón rojo que tiene la Argentina para levantar el nivel de exportaciones. Desde el minuto 1 que lo dijo y hoy compraron la marca chica y siempre están... Pero me parece como interesante eso de, ok, la oportunidad está ahí, tal vez ahora tenemos que trabajar en un montón de cosas y cuando el escenario esté más claro, acelerar con todo de vuelta. Me parece que interpreté bien, digamos, lo que fuiste diciendo, sí. Sí, totalmente. A ver, lo dijiste, ¿no? En 7 años pasamos de 20.000 barriles a 80.000, ahora con la marca chica estamos arriba de 100. Y en definitiva, con toda esta deficiencia que estamos hablando, de vuelta, está todo dado y está la infraestructura como para poder llenarlo y crecer a otras tasas, ¿no? Totalmente. Ricardo, para ir cerrando, digamos, ya planteaste un poco lo que es la paleta de proyectos de infraestructura que hicieron y que tenés todavía en carpeta y que Dios quiera que se materialicen, digamos, pero ¿qué feeling tenés en materia del llenado, de la utilización de esa infraestructura? También entendiendo que de vuelta, es lo que hablamos, es un escenario complejo para respetar, digamos. ¿Cómo visualizas eso? Bueno, en estos primeros meses lo vemos un poquito más lento de lo que esperábamos, pero bueno, entendemos que ahora va a tomar un poco más de ritmo. Nosotros estimamos que para principios del 2027 estaría, digamos, la infraestructura de Duplicar Plus ya completa. Para ese momento ya seguramente va a estar el Vaca Muerta Sur, así que yo creo que la cuenca, digamos, en materia de evacuación de crudo, digamos, no va a tener más cuello de botella, ¿no? Ok. ¿Y algún mensaje puntual de algo que te preocupe del escenario puntualmente? No, quiero aprovechar para decir que se hablaba mucho de eficiencia, la eficiencia tiene que estar en el upstream y también tiene que estar en el midstream. Cuando se termine el Vaca Muerta Sur, la cuenca va a poder evacuar, como yo decía, 1.200.000 barriles, pero va a tener 3 operadores, ¿no? De 3 operadores transportando. Nosotros tenemos como objetivo, o creemos que para que esa producción se pueda transportar de manera eficiente y coordinada, se requiere, digamos, un operador, así que nosotros apuntamos a ser ese operador único de la cuenca, para que también desde el punto de vista digamos, del transporte y el midstream tengamos digamos, el barril más eficiente transportado y así, bueno, digamos, que toda la cadena, que el barril exportado, ¿no? Que tiene el componente del upstream y del midstream, sea lo más eficiente posible. Súper interesante, es un tema que tenemos que seguir porque no lo tenemos en carpeta. Guillermo, te dejo el cierre a vos, cortito, si se puede un poco la perspectiva de la utilización de la infraestructura existente y qué desafíos ves o qué te preocupa de este escenario en particular. No, en principio la cuenca está creciendo, pasamos de marzo a junio, se incrementaron 60.000 barriles súbitamente, movimos 5 barcos de exportación en marzo, estamos moviendo 9 en este mes de junio, con lo cual el crecimiento está. Va a estar esta infraestructura actual va a estar funcionando a full, estimamos hacia enero, febrero próximo. Lo que sí, como todos decimos, uno de los grandes temas que tenemos que ver siempre es la eficiencia y cómo podemos hacer que el sistema sea eficiente. Y ahí siempre nosotros vemos que tenemos una suerte de socio, y a veces es medio polémico decirlo, pero tenemos un socio que en realidad está siempre del lado tomamos y nunca en el lado de poner. Significa los distintos entes estatales, entes y demás. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con el Consorcio de Gestión de Bahía Blanca para lograr que se haga el dragado, para poder asegurar la entrada y la salida de buques Suezmax a full. Y una de las cosas que vemos cuando ponemos todos los costos que se incorporan, y no son costos que capaz que recaigan sobre nosotros, porque muchos es un pass-through, pero si uno mira los impuestos nacionales, provinciales, las contribuciones, las tasas, las contribuciones o las tasas que se cobran del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales, el Consorcio de Gestión de Bahía Blanca, todos esos números configuran el 450% de la rentabilidad anual que nosotros tenemos. Entonces uno dice, claramente, esa es una discusión que tenemos que dar, tenemos que lograr que ese socio ponga su parte sobre la mesa, que comience a invertir, que haga, por ejemplo, ese dragado, porque tiene ya hoy día la capacidad de repago de eso,
el consorcio de gestión de Bahía Blanca, a las tasas actuales, con el movimiento actual que tiene, se lleva 27 millones de dólares por año en tasas sobre los buques petroleros, con lo cual fácilmente podrá hacer ese dragado. Entonces tenemos que convencerlo que es un rol esencial de los entes estatales, provinciales, municipales y autónomos, pero de alguna manera relacionados con la vida pública, que tienen que formar parte de este esfuerzo de todos para poder llevar las moléculas de la cuenca hacia todo el mundo, que es lo que todos queremos. Súper interesante este punto. Nada, estamos excedidos de tiempo, así que agradecerles a los 4 que hayan participado, es un placer y la seguimos en cualquier momento. Gracias.